Buenos días con todos, a nuestro licenciado Ismael Arteaga. Bueno, a mí el tema que me tocó fue el realismo social ecuatoriano, más conocido como la generación del 30. En el Ecuador, en las primeras décadas del siglo XX, casi en paralelo con el resto de Latinoamérica y bastante después del realismo europeo, apareció un grupo de jóvenes escritores que formaron lo que se denominó la generación del 30, representante del realismo social ecuatoriano, en donde los protagonistas y el lenguaje de las narraciones pertenecen al pueblo. Los escenarios en los que se desarrollan sus historias son lugares cercanos a los lectores, las estrechas calles de Quito, los campos y los pueblos costeños, los ríos, lagunas y caserías de pesca. Las obras del realismo social ecuatoriano destacan por la tradición oral como elemento importante de nuestra cultura. La vida diaria del campesino y del citadino está impresa en sus páginas. El bolón de verde con pescado, las fiestas en casa del compadre, las formas caseras de pesca, el alcohol, las pasiones violentas del montuno y del indígena, la riqueza de costumbres y saberes ancestrales, los amorfinos, las huelgas de obreros, las manifestaciones callejeras, y denuncia la injusticia social, la corrupción y el abuso del poder. La generación del 30 se desarrolló en varios lugares del país. José de la Cuadra, Alfredo Pareja, Joaquín Gallegos Lara, Demetrio Aguilera y Enrique Gilbert construyeron el llamado Grupo Guayaquileño o Cinco como un puño. También en la costa de Esmeralda, Adalberto Ortiz en la sierra con temáticas similares sobresalen. Pablo Palacio, Jorge Casa y Fernando Chávez, entre otros. Los representantes del realismo social ecuatoriano son 1. Demetrio Aguilera Malta, Guayaquil, 1909 hasta 1981. Demetrio Aguilera fue un novelista, poeta, dramaturgo, periodista, guionista, cinematográfico y diplomático. Miembro del grupo de Guayaquil de enorme influencia en la literatura ecuatoriana, en 1958 se instala en México, en donde escribe una gran parte de su obra, como son cuentos, Los que se van, novela, Don Goyo, 7 lunes y 7 serpientes, Jaguar, etc. La carrera literaria de Demetrio Aguilera Malta es considerada uno de los más importantes escritores del Ecuador. Fue miembro fundador de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, del grupo de Guayaquil, junto con su gran amigo Joaquín Gallegos Lara, de la comunidad iberoamericana de escritores y de la Casa de la Cultura Latinoamericana. Sus libros se han expandido por el mundo y han sido traducidos a varios idiomas. Varios estudios se han hecho sobre su obra, entre ellos El realismo mágico en la narrativa de Aguilera Malta de Antonio Fama, la narrativa de Aguilera Malta de María Eugenia Valverde, etc. El segundo representante es Joaquín Gallegos Lara. Guayaquil, 1911 a 1945. Fue un novelista y ensayista ecuatoriano. Nació en Guayaquil en medio de una familia pobre, donde se formó como intelectual de manera autodidáctica. Fue militante del Partido Comunista del Ecuador hasta su muerte. Escribió apenas un puñado de cuentos que se publicaron en la colección Los que se van, junto con Enrique Gilbert y Demetrio Aguilera Malta. Después de su muerte se añadieron unos pocos cuentos más que no habían sido publicados. Entre ellos destaca La última herranza, que narra la historia del ajustamiento absurdo de un judío en las montañas de los Andes a manos de un grupo de católicos supersticiosos. Sus obras fueron La última herranza, La biografía del pueblo indio, Cuentos completos y Las cruces sobre el agua. El tercero fue José de la Cuadra. Nació en Guayaquil en 1903 hasta 1941. Fue abogado y ejerció como juez, primero del crimen, lo que permitió su contacto con los montubios, pues eran sus clientes.
fue profesor del Colegio Vicente Rocafuerte, escribió en el diario El Telégrafo y tuvo una carrera diplomática, oportunidad que se les permitió viajar por algunos países. Entre sus principales obras están Oro del Sol, Nieta de Libertadores, El extraño Paladín, El amor que dormía, La tigra, Los angurimas y Los monos enloquecidos. Pablo Palacio nació en Loja en 1906 y murió en Quito en 1947. Narrador ecuatoriano cuya obra se describe a las vanguardias por su naturaleza absurda, grotesca e irreverente. Desconocido por su padre al nacer y muerta su madre cuando él apenas tenía 7 años. Tuvo que ser educado por un tío suyo. A la edad de 3 años recibió un golpe en el cráneo que le dejó una profunda cicatriz para toda la vida. Estudió en la Escuela de los Hermanos Cristianos y en el Colegio Bernardo Valdivieso de su ciudad natal. En 1925 se graduó en la jurisprudencia por la Universidad Central. Ejerció como profesor de filosofía y literatura de la misma universidad. Sus obras fueron Un hombre muerto apunta a pies, Débora y Vida del ahorcado. Las características del realismo social ecuatoriano son incorporar en la narrativa al hombre diario y su tierra. Se buscó definir también el sentido nacional de la cultura y también el tema central de la narrativa de los 30 es el Ecuador. La generación del 30 propició la producción de un lenguaje nacional y popular e inauguró la literatura nacional. Las conexiones del grupo con lo nacional son entonces la lengua en el entendido de que esta es una modelización primaria del mundo. ¿Cómo llegó el realismo al Ecuador? El realismo se inicia en el Ecuador con la novela de Luis Martínez en 1869 a 1909 a la costa. ¿Por qué se caracterizó la generación del 30? Se buscó definir el sentido nacional de la cultura. Esta búsqueda de una identidad se tradujo en un acercamiento a la condición humana del montubio, el cholo, el indio y el obrero. Estos personajes corresponden a la penetración de la corriente socialista en nuestro país, corriente que llega al poder, sino todo al grupo intelectuales, desde que influyen notablemente en los sectores populares de la sociedad en general. El indejismo llega al Ecuador con la plata, el bronce y Fernando Chávez publica en 1827 Ella marcará el esquema de las obras de este periodo. El tema central de la narrativa de los 30 del Ecuador es el grupo de la Sierra y el grupo de Guayaquil. Como el grupo de la Sierra lo componían los quiteños Jorge Casa, Fernando Chávez, Humberto Salvador, Enrique Terán y Jorge Fernández, y los escritores que vivían en Cuenca y Loja, Humberto Mata, Alfonso Cuesta y Ángel Felísimo Rojas. En el grupo de Guayaquil integraba este grupo los escritores Joaquín Gallegos Lara, José de la Cuadra, Enrique Gilberto, Demetrio Aguilera Malta y Alfredo Pareja Díez. Y poco después se integra a la generación de los 30 Adalberto Ortiz. Gracias.